Eh, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos dando inicio a este ciclo de formación colaborativa en complejidad desde Latinoamérica, invitada por la Cátedra Latinoamericana de la Complejidad Carlos Eduardo Maldonado, cátedra que pertenece a un programa de la Red de Derecho de América Latina y el Caribe. Estamos invitándolos e invitándolas a que se incorporen a la cátedra, que se incorporen a la red. Además, contarles que la clase de hoy, la actividad de hoy va a seguir trabajando con nosotros y estamos muy contentos. El profesor Carlos Eduardo Maldonado, a quien la cátedra tiene el honor de tener su nombre. Y el 25 de septiembre tenemos al doctor Enrique Luengo también, así es que para quienes no se han inscrito, también háganlo para poder enviarles el link. Y bueno, también contar que esto va a ser transmitido, así que después también pueden verlo y revisitar cuantas veces ustedes quieran. Em, Vamos entonces, creo que hay un micrófono para poder, ahí, si alguien me dice para yo silenciar, Es el de Esperanza. Esperanza. Hola Esperanza, ahí está, gracias. Bueno, ahí está. Entonces, dejamos ya eh, la actividad pasada, quedamos con una primera introducción, así es que, profesor, le damos entonces la bienvenida, la palabra, para poder seguir pensando complejidad, complejidades en América Latina, para América Latina, desde América Latina, con quien ya tenemos el honor de conformar esta cátedra. Así que bienvenido, profesor. Te dejo la sala. ¿Cómo te agradezco, Teli? Sí. Buenas tardes para todos, para todas. Sin más dilaciones, voy a recordar, si me permites, dos, tres ideas con las que habíamos quedado la vez pasada. Te ruego un favor, siéntete libre para que sea muy coloquial, muy dialogado, en cualquier momento de interrumpirme, preguntas, comentarios, objeciones, observaciones, lo que sea. La idea que tenemos es la de pensar, de trabajar complejidad para y desde América Latina. Esta idea hay que tomarla con un con un grano de salis, con un grano de sal, porque habrá que digerirla muy bien de manera gradual. Em, Más o menos lo último que mencionábamos es que América Latina, como lo ves en la pantalla, es una potencia mundial, eh, eh, por ejemplo, en literatura, pero debería ser posible, cuento, novela, desde luego el teatro brasilero, que es fundamental, pero debería ser posible, ¿cómo se llama? Un cierto balance dinámico. Ese es el punto, un cierto balance dinámico entre el sentido amplio y generoso de la palabra, ciencia y las artes, porque de lo que se trata es de superar el dualismo. Entonces, comencemos con esa idea que no es difícil para ti o para mí. Toda la cultura, toda la historia, por consiguiente, la ciencia, el arte, la filosofía, la religión, lo que tú quieras, da igual, habidas hasta el momento, se caracteriza por cuatro rasgos, dicho negativamente. El orden no importa. El determinismo, el reduccionismo, el dualismo y el mecanicismo. Y
la promesa de complejidad radica en poder superar esos elementos por una razón elemental, porque ninguno de ellos permiten vida y ninguno de ellos sabe de vida, que es lo que nos interesa a ti y a mí. Y entonces, por así decirlo, debemos poder superar el dualismo que, hay que decirlo, es un problema específicamente del norte global. Ese problema de las dos culturas, ¿cierto? Las humanidades y las ciencias, en el esquema anglosajón, tienes una carrera o una maestría, un MA, que es perfectamente distinto, Sandra, es sí, ¿cómo se llama? Ese problema no es nuestro en América Latina. En América Latina ha habido una convivencia muy fuerte entre un relato oral, un relato escrito y una historia reciente que no es superficial de la ciencia en el sentido amplio de la palabra, por tanto, que incluye medicina, incluye biología y cosas como esas. Entonces, vale recordar, ese es un muy buen texto, es un muy buen libro que tú y yo debemos tener en nuestra biblioteca. Recordar, esto lo habíamos mencionado, que la primera forma de reflexión sobre sí misma por parte de América Latina, no todavía de Abya Yala, por parte de América Latina, sucede en la novela. Y eso es lo que se llaman las novelas fundacionales. En Guatemala, en México, en Argentina, en Brasil, etcétera, América Latina se sabe a sí misma en la forma de la metáfora, en la forma del relato o de la ficción. Y después, 8 meses más tarde, 15 semanas después, lo que tú quieras, en la forma del concepto. ¿Cierto? Y entonces lo que decíamos es que debe ser posible, sorpresa, es efectivamente posible esta, si me permites la expresión, convivencia, este convivio entre lógica y topología, ya volveremos sobre esta idea, entre concepto y metáfora. Hay un autor importante, este texto, te presento disculpas, está en inglés, pero el texto existe en español, Carroll, que es por lo demás un profesor invitado en uno de esos institutos de complejidad muy importante. Es un trabajo muy hermoso. Quiero recuperar una idea puntual y es que, ¿cómo se llama? Eh, sí, es que este convivio entre concepto y metáfora lo denomina Carroll, y eso es muy hermoso, naturalismo poético. Una una forma de entender la complejidad consiste manifiestamente en lograr digamos, lograr una armonía, un equilibrio dinámico entre, por así decir, en otras palabras, entre la cabeza, ¿cómo se llama? Y el cuerpo, entre em, las dos dimensiones que aparecen fragmentadas con Descartes en la modernidad y que aparecen fragmentadas desde Platón y Aristóteles, la dimensión corporal, la dimensión espiritual, la dimensión humana, la dimensión natural, etcétera. Y eso es lo que, ¿cómo se llama? Denomina, creo que de una manera muy bonita, naturalismo poético. Ok, y lo que decimos es que cada época, ¿cómo se llama? Cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Bueno, habíamos mencionado esta idea que los orígenes de la complejidad en América Latina, yo soy honesto contigo, eso no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Desde el punto de vista popular, a los gringos les importa ser populares. Los que somos populares salimos con la chica más bonita y entonces estamos en el equipo deportivo y tal, etcétera. La comprensión más popular en América Latina es la del pensamiento complejo que se introduce por parte de una agenda y decíamos, ninguna agenda es democrática. Toda agenda en el plano que tú quieras, en salud, en política, en educación, lo que qué sé yo, toda agenda es impuesta,
¿cierto? Por el contrario, las ciencias de la complejidad emergen desde abajo, literalmente, ¿cierto? Entonces, el tema que se nos aparece inmediatamente ante la mirada sensible es lo que podríamos denominar, y esa sería una veta hermosa de exploración que no existe en Estados Unidos o en Europa o donde tú quieras. El trabajo sobre una sociología de la complejidad, es decir, qué clase de sociedades, qué clase de comunidades, qué clase de grupos humanos son los que trabajan complejidad, quieren trabajar complejidad o necesitan la complejidad, ¿cierto? Porque de manera atávica esto pudiera dar la impresión de una, a propósito de la agenda, de una imposición desde afuera. Hay un artículo de un profesor brasilero, en este momento no interesa, eso lo tengo escrito y publicado en un libro que justamente se publica en Chile, que dice, lo digo sin ánimo querellista, que el mayor trabajo del pensamiento complejo en América Latina tiene que ver con educación, pero que curiosamente no ha tenido ningún impacto en las políticas públicas. Hasta ahí la cita de ese artículo. Entonces, lo que importante como es ese trabajo, se le olvida es que en América Latina, suponiendo que hablemos de educación, hay otras experiencias importantes que son, y este es un punto ciego en la visión, la importancia de la educación popular. América Latina es una potencia universal, ¿cómo se llama? En educación popular. En otras palabras, la educación no se agota, ¿cómo se llama? En las políticas públicas, importantes como son. Entonces, aparecen los dos ejes que ves en la pantalla. ¿Qué clase de seres humanos son aquellos que trabajamos en complejidad? ¿Qué clase de hombres y de mujeres somos quienes nos inmiscuimos en complejidad? Eso tiene que ver con la antropología de la complejidad, ¿cierto? Entonces, lo que te estoy sugiriendo es simplemente una invitación, ya lo habíamos mencionado en la primera ocasión, es recuperar el resorte social, el resorte afectivo, el resorte cultural, el resorte humano, si tú lo quieres, de la ciencia en general, en este caso de la complejidad, pero eso vale para el derecho, eso vale para la medicina, eso vale para la psicología y lo que tú quieras, ¿cierto? De suerte que, es imposible hacer en el marco de Abya Yala buen trabajo en complejidad, cualquiera que sea, ¿cierto? El que tú quieras, ¿cierto? Sin atender a los resultados. Y esa es una faceta que, digamos, aparece perfectamente, ¿cómo se llama? Inexplorada. Son muy pocos, ¿cómo se llama? Los trabajos perdón, que yo conozco sobre sociología, ¿cierto? Ok, entonces eso, avancemos. Por lo demás, Enrique, a quien, por quien tengo un enorme afecto, nos acompañará en unas semanas. Con esto voy a hacer un elogio. La mejor biblioteca que yo conozco de Edgar Morán en el mundo la tiene, perdón, en América Latina, la tiene Enrique Luengo, en Pensamiento Complejo, absolutamente impresionante. Ok, entonces, eh, lo que ves aquí son esas de cada uno de estos dos ejes, ¿cierto? El pensamiento complejo es importante cuando yo tengo una visión distintivamente antropológica, antropocéntrica, antropomórfica. Es en rigor, ¿cómo se llama? Una ética, en el sentido primero de la palabra, y el campo de lejos más elaborado en América Latina es el de la educación, ya te lo mencionaba. En contraste, hay un abanico un poco más amplio de los trabajos, particularmente en México, ciertamente en Chile, incipientemente en Guatemala, por ejemplo,
sobre ciencias de la complejidad y política, o sobre métodos, la recuperación de los saberes originarios y demás. Eso es verdaderamente apasionante. No, yo peleo siempre con el PowerPoint porque es lineal, es secuencial. Tú tienes una capacidad mejor que la mía para ir incorporando, digamos, cada slide, cada imagen, digamos, una con la otra. Este es el estado en términos macro de ¿cómo se llama? De lo que podemos denominar una sociología de la complejidad en América Latina. Este mapa ya lo tengo escrito, publicado en alguna parte, no importa. Desde luego, hablamos de sistemas dinámicos. Por tanto, va teniendo modificaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de la geografía, esta situación. Entonces, comencemos de arriba hacia abajo. Hace 15 días, estoy exagerando, en Baja California se acaba de crear, debido a una serie de dificultades que ya te voy a mencionar a continuación, un centro de complejidad concentrado en la importancia del modelamiento y la simulación, pero con énfasis, eso es muy interesante a propósito de lo que teníamos acá, en administración, en contaduría, en ciencias gerenciales, en economía, a propósito de lo que ves en la derecha. Em, em, digamos, la criatura más, más joven, es un neonato, si me permites, en Baja California. En la UNAM, importante como es, ¿cómo se llama? Importante como es, existe en el papel, y el papel todo lo aguanta, ¿cierto? Un instituto, pero que es un elefante blanco, como decimos en América Latina, eh, el Centro de Ciencias de la Complejidad. eh, bueno, sí, ahí está el edificio. Hemos asistido varias veces a partir de invitaciones generosas, qué sé yo. Está la Universidad Autónoma de México, que fue la que creó, ¿cómo se llama? López Obrador. Tiene una maestría en complejidad. Presento disculpas, no es de la mejor calidad, digamos, hay que decir siempre la verdad, no es de la mejor calidad, está abierta, está vigente y cosas como esas. El Colegio de Morelos, en este instante, tiene unas dificultades administrativas que no debo mencionar. De hecho, se han ventilado en la prensa, qué sé yo, creó un centro de complejidad, creó ¿cómo se llama? Un centro de complejidad y creó una cátedra en complejidad, bueno, de manera muy honrosa. Aquí, bueno, me tengo que decir una cosa muy fuerte. Ese es uno de los pequeños dolores que tengo en el alma. En América Central y el Caribe, hoy no hay nada. Sí, hay una revista en Guatemala, pero no termina de nacer. Eh, sí hay trabajo con énfasis en complejidad, pero no hay una maestría, no hay un doctorado o un centro de investigación, básicamente en educación con intereses en complejidad, pero digamos, por tanto, es un motivo de optimismo. Eh, Algo se podría hacer, en fin, qué sé yo. Bajando, ¿cómo se llama? Em, en Chile está la Universidad de Valparaíso, que tiene un muy prestigioso doctorado en una de las niñas de las ciencias de la complejidad, que es, ¿cómo se llama? En ciencias sociales computacionales, muy sólido, muy robusto. Un estudiante mío trató de hacer un ingreso, no lo logró, en fin, qué sé yo. De manera punteada, recientemente en Arequipa, en la Universidad de La Salle, existe una revista, y es la única revista en Iberoamérica, en castellano, por tanto en español, sobre complejidad. Eh,
va haciendo sus primeros pinitos, verosímilmente ya este año o a comienzos del próximo ya lograría unas primeras cientizaciones, en fin, qué sé yo. Está en México, perdón, en Perú, el Instituto para el Pensamiento Complejo, Edgar Morán, pero que no termina tampoco de desplegarse, hace algunas actividades, hemos estado varias veces, pero digamos, tiene dificultades. Y entonces, aquí me devuelvo. Esto tiene que ver con las situaciones económicas, las dinámicas sociales, financieras, evidentemente, políticas, ¿cómo se llama? En América Latina. Por ejemplo, el institucionalismo político y cosas como esas, es la expresión, es una nota de pie de página, es la expresión más reciente de lo que originariamente nace entre los años 20, 30 y 40, que se llama las corporaciones. Y ese es un triunfo político del fascismo. El corporativismo es un hijo de Mussolini, ¿cierto? Mussolini es derrotado militarmente, pero el corporativismo, en el sentido, habría que repasar un par de lecturas, sobrevive, hoy están las corporaciones y así por el estilo, y con esto, ¿cómo se llama? El corporativismo sobrevive con la otra cara de la moneda, que es Franco. Nunca nos olvidemos de esa parte de la historia. Y después se muta, se cambia de vestido en lo que se denomina el institucionalismo y el neoinstitucionalismo. Por tanto, hay una carga muy delicada, digamos, en esas cosas. Cierro la primera nota de pie de página. ¿Cómo se llama? En Bolivia está la Escuela Militar de Ingenieros, que tienen un doctorado de complejidad y educación, igual valioso, importante, no termina de cobrar, digamos, sus primeros pasos como un bebé. De lejos, en Brasil está el Centro de Lógica y Epistemología, ¿cómo se llama? En Campinas. Es de talla mundial, es cierto, absolutamente fantástico. Sí, en Colombia hay tres expresiones, pero debo decir, por ejemplo, en Argentina está, ¿cómo se llama? En términos organizativos, está la Comunidad de Pensamiento Complejo, que no es una universidad, está el Boletín Chasqui, ¿cómo se llama? Un trabajo que pivota alrededor puntualmente de Leonardo. Ah, no lo señalo aquí, y es básicamente, digamos, lo que, si me permites, en términos organizativos y demás, ¿cómo se llama? Ahí está. Entonces, yo podría mencionar, aparece en rojo ahora, algunas cosas. Pareciera haber un interés en Nicaragua. Generosamente soy invitado con alguna frecuencia. Parece haber un interés por la complejidad. ¿Cómo se llama? Sería, digamos, tú lo sabes, es la principal universidad allá. No es una infidencia si te cuento que se está, ya son hecho, creando un doctorado en complejidad ¿Cómo te fue, pequeñito? Fue porque tuvimos un problema, Houston, pero es secreto. en Neiva, en Colombia. ¿Cómo se llama? Fantástico. Algo quisieran hacer en Perú, en la Universidad Ricardo Palma, pero es un proyecto, digamos, es un hermoso sueño. Está en la Universidad de la República en Uruguay, muy importante el taller de economía, un workshop de economía y complejidad, ya tiene 5 o 6 ediciones, hemos estado ahí, ¿cómo se llama? Con Gabriel, ya está el boletín Chasqui, y muy importante, no, Redalc, esta cátedra, esta grabación, ¿cómo se llama? Atacama, merece un espacio propio, ¿cierto? Entonces, en la tercera charla deberé presentar ya
hay otra serie de cosas que vienen en camino, no estoy autorizado a contarlo, en fin, es un motivo, ¿cómo se llama?, de optimismo. Em, entonces, eso, tenemos unos ejes de un lado, que ya los conocemos suficientemente, y unos trabajos, esto es muy importante, esto es muy importante. Lo que voy a decir es muy fuerte. Por favor, presento disculpas. Em, em, no, es imposible hacer pensamiento, ¿cómo se llama?, en el marco nuestro, ¿cómo se llama?, sin ponerlo por escrito, am, escribirlo y publicarlo. La parte difícil no es esa. La parte difícil es que en América Latina también tenemos comunidades, pueblos originarios que no escriben y no necesitan escribir. Entonces, los que somos académicos y occidentales, escribimos y publicamos. Si no, no existimos. Pero hay universidades indígenas en América Latina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, puntualmente en Guatemala, en México, ¿cierto? Hasta donde llega mi información, no hay nada en el sur de Sudamérica, de universidades indígenas, que no necesitan escribir. Entonces, es para subrayar, ¿cómo se llama? Sí, hay una muy importante editorial mapuche, ¿cómo se llama?, con varios trabajos que conocemos aquí, algunos. Hay una muy buena compilación de trabajos muy serios sobre los pueblos andinos, con sede en Ecuador, de lejos lo mejor, ¿cierto? Bueno, entonces aparece, ¿cómo se llama? Aparece, digamos, este tete a tete, si me permites, que es absolutamente importante ponerlo sobre la mesa. Lo único que estoy diciendo es ponerlo sobre la mesa para tratar de trabajar eso que hemos más o menos sugerido, eso, pensar la complejidad desde América Latina y para América Latina, una vez más, sin caer en regionalismos y cosas por el estilo. De esto hablaremos en la tercera ocasión. Como quiera que sea, es importante, si me permites, subrayar el lenguaje de la complejidad. Nosotros los complejólogos, tenemos un lenguaje que es perfectamente distinto al que común y corriente se trabaja allá afuera. Entonces, es inevitable, si me permites, por favor, subrayar la siguiente idea. El primer objeto, esto tú ya lo sabes, el primer objeto de trabajo en ciencia, lo que quiera que sea ciencia, derecho, educación, medicina, genética, lo que tú quieras, el primer objeto de trabajo en ciencia no es la gente, el territorio, la cárcel, el estado, el barrio o lo que tú quieras. El primer objeto de trabajo es el lenguaje. Lo que eso significa es que es imposible trabajar la cosa sin al mismo tiempo trabajar el lenguaje con el que se dice la cosa. Y, ¿cómo se llama? Van emergiendo nuevas semánticas, nuevos conceptos, y sí, tengo que decirlo, nuevas metáforas y demás para pensar muy bien las cosas. En otras palabras, nadie puede pensar el mundo de manera impune con un lenguaje impuesto y con un lenguaje que tú y yo no pensamos. Y ese es un acto poético. El poeta es quien nombra, ¿cierto? El poeta es quien crea nuevas figuras y demás. Un buen científico, una buena científica, en el espíritu, ojalá en la letra, debe ser además una poeta, una poetisa o un poeta. Es decir, darme la tarea de trabajar. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque es superficial, te presento disculpas, en la vida, en buena poesía y en buena ciencia no existen los sinónimos, los antónimos, los parónimos y esas cosas. Eso es pereza, ¿cierto? Cada término designa una realidad propia. Cada expresión configura un plano nuevo del mundo.
Y entonces, ¿cómo se llama? Hacer buena ciencia significa al mismo tiempo, y lo digo de la manera más generosa posible, hacer buena poesía. Y entonces eso significa pensar y pensar, ¿cómo se llama? Con mucha dificultad, ¿cómo se llama? El lenguaje que yo uso, el lenguaje que yo heredé, el lenguaje que voy quizás acuñando y así sucesivamente. Eso a propósito de, digamos, lo que ves en la pantalla. Dicho de manera gruesa, lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos es pensar posibilidades. No únicamente realidades, lo dado, lo que está a la mano, lo que está al frente tuyo y mío, lo concreto, lo real, no importa cómo lo llamemos. Por una razón, porque la ciencia normal lo hace. Lo que hacemos tú y yo es inscribir la preocupación por lo real, en cualquier acepción de la palabra, en un marco inmensamente más grande que lo comprende y lo hace posible, que es el marco de posibilidades. Y entonces, claro, ¿cómo se llama? De posibilidades y entonces, desde luego, de imposibilidades. Eh, em, ah, Nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. No porque cualquier posibilidad tiene lugar, perdón, no porque cualquier posibilidad tiene lugar, sino porque, y esto es muy complicado, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Y entonces lo que te estoy mostrando, ¿cierto? Son algunos de los ejes como en complejidad trabajamos posibilidades. ¿Cierto? Demórate un segundo, no voy a entrar en los detalles, y, no importan los nombres, hay un aparato bibliográfico detrás de este tipo de cosas, hay unas ciencias particulares, la lógica, la matemática, la economía, etcétera, ¿cierto? En el que estamos hoy, y esa es una situación perfectamente nueva en el mundo. Estamos pensando posibilidades e incluso imposibilidades. Porque lo imposible existe, ¿cierto? Cuando Romeo le dice a Julieta, te amo, antes de que le diga, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque eran Montescos y Capuletos. Y porque todo apuntaba a que no podía haber nada entre ellos. Y sin embargo, descubren la vida. Bueno, 3 días después, dice Shakespeare, van a morir. Esa es otra cosa. Pero en otras palabras, la capacidad de riesgo, de osadía, de desafío, ¿no es cierto? Y este es un acto de insumisión, ¿cierto? La capacidad de rebeldía, de desacato, ¿cierto? Frente a lo real, etcétera. Entonces, permíteme decirlo en términos lingüísticos, la inmensa mayoría de la gente, vuelvo aquí a una palabra que me aparecía hace un rato, ¿cómo se llama? De las instituciones no, quieren que pensemos lo real y cosas como esas y que nos circunscribimos y cosas. Hay una muy buena traducción de esto. Algunos lo conocen muy bien, Paeli, por ejemplo, muy bien, ¿cierto? Dura es la ley, pero es la ley. La ley no se puede modificar si la ley mí misma no lo permite. Todo es posible dentro de la ley y nada es posible por fuera de la ley. Hijo de cosas así por el estilo, ¿cierto? Bueno, lo que hacemos las complejólogas y complejólogos es, ah, es un acto de desafío, de desacato, de insumisión, de rebeldía, de resistencia, y es pensar lo posible frente a lo real e incluso lo imposible. Es fantástico. Nadie te dice eso. Las ciencias de la complejidad, la docencia. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Para continuar, hay otra serie de autores, de campos, de modos, de matices, en fin, que implicaría desde luego un trabajo que la mayoría no hemos hecho, ¿cierto? La mayoría no hemos trabajado, qué sé yo, la tesis Church-Turing. Eso es simplemente la indicación de un camino, ¿cierto? No hemos trabajado, por ejemplo, los problemas decidibles e indecidibles, ¿cierto? No conocemos muy bien el teorema de la imposibilidad de Arrow, hay que ser un buen economista para pasearse por ahí, y así sucesivamente. Son algunas indicaciones de formas como estamos en el mundo en general, fantástico. Y esto es muy importante, ¿cómo se llama? Frente a Abya Yala.
¿cierto? Porque es la posibilidad de recuperar una voz propia. La inmensa mayoría de la gente no tiene una voz propia. Cuando yo escribo poesía, cuando yo toco música, cuando yo escribo música, cuando yo hago investigación, además, y quizás principalmente, debo tener una voz propia. ¿Por qué Neruda es Neruda? En el marco de la generación del 27 y demás. ¿Por qué García Márquez es García? ¿Por qué Rulfo irrumpe fantástico, es cierto, con esa vitalidad, etcétera? Porque logran tener una voz propia. Y tener una voz propia significa por lo menos dos cosas. Uno, decir lo que nadie ha dicho. O bien dos, decir las cosas como nadie las ha dicho. Fantástico. Y eso es un buen trabajo de investigación. La inmensa mayoría de la gente asume los lenguajes, asume, digamos, y cosas como esas. Entonces, lo difícil de esto es que quien piensa bien piensa sin categorías. Occidente nos hizo creer que existían las categorías, ¿es cierto? Espacio, tiempo, lugar, hombre, y así sucesivamente. Así nace Occidente con Aristóteles, verosímilmente. Afortunadamente tú y yo no conocemos a Kant, te podría hablar de las categorías del entendimiento y demás, ¿cierto? Cuando yo pienso las categorías, la que quiera que sea, con la justificación que tú quieras, yo no pienso el mundo, yo pienso las categorías y veo el mundo a través de las categorías. Entonces, lo normal en el proceso de pensamiento, ¿cómo se llama? Es la ausencia de desafío, de desacato, desobediencia, de insumisión, de rebelión, es decir, de creatividad. Fantástico para subrayar, ¿cómo se llama? Para subrayar eso, la posibilidad de tener una voz propia. Y tener una voz propia significa evidentemente abrir, meterle al mundo lo que el mundo no tiene o lo que es muy escaso en el mundo. La gente común y corriente, no me preguntes lo que es eso, la gente común y corriente vive al día. Y bueno, no sé, ya veremos mañana. Y si acaso tiene densidades de tiempo muy escasas, no sé, tal vez en diciembre vaya de vacaciones, cuando me gradúe de la maestría o del doctorado, podría hacer esto y punto. Y después, ¿de qué me estás hablando? ¿Cierto? Eh, 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 ah, ah, Voy a hacer una referencia filosófica. Hay un tipo que tú y yo no hemos leído que se llamaba Hegel, ¿cierto? Hegel, y lo que te voy a decir parece casi un verso. Hegel decía, el joven se siente naturalmente inclinado a cambiar el mundo. Los que somos jóvenes nos comemos el mundo. Dice Hegel, pero cuando se da cuenta que no lo puede, se vuelve hipocondríaco. Los adultos, los viejitos, somos hipocondríacos. Los jóvenes estamos para pensar lo posible y lo imposible. Es hermoso. Eso lo dice en un texto de la fenomenología del espíritu, algo que tú y yo no hemos leído, pero bueno, no importa. ¿Es cierto? Mira a tu alrededor y es en serio. El joven que ya no puede cambiar el mundo, no importa la edad. Tú y yo conocemos viejos de 25 años, tú y yo conocemos viejos de 38 años, etcétera. Se vuelve hipocondríaco. Y si no se enferma de eso, se enferma de lo otro, real o mentalmente. Y si no se echa a morir y lo que tú quieras. Y lo que quieras significa es que perdió la vitalidad, perdió la capacidad de sueño, la capacidad de alegría. Para eso sirve complejidad, zambomba. Ok, y entonces tenemos un mapa, algunos lo conocen, ¿cierto? De formas de pensar mundos posibles. Esto, lo que tienes aquí, ¿cómo se llama? Es muy buena ciencia. Es muy buena ciencia, ¿cierto? Y esa es una contribución de América Latina a la historia del pensamiento mundial. Demostrar, primero, qué, y segundo, por qué razón las lógicas no clásicas son una de las ciencias de la complejidad. Ok. am, am, Mira, me emociono y ¿cómo se llama?
veo que el tiempo apremia. Redondeemos con 2 o 3 ideas adicionales para respetar el tiempo acordado y más bien entramos, si te parece, en un diálogo. En términos técnicos, eso es muy, 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 muy importante. Ojo, ojo a lo que voy a decir. Solo 6 cosas. Eso ya está perfectamente estudiado por pedagogos, eso está estudiado por psicólogos, lo que tú quieras. Solo 6 cosas nos enseñan a pensar. Todo lo demás nos enseña a conocer. Maturana y Varela, como una referencia, digo, como una referencia, ¿cierto? Nos permitieron aprender o recordar que la vida y el conocimiento son una sola y misma cosa. Vivir y conocer son una sola y misma cosa. Despacio. Solo 6 cosas nos enseñan a pensar. El orden no importa. La música, la física teórica, la química pura, la filosofía, la matemática y la lógica. Y lo que estoy queriendo decir es que en América Latina, por razones atávicas, siempre estamos acostumbradas o acostumbrados a que, ok, muy bien, eso es, y eso para qué sirve, y eso cómo se aplica, y eso qué tiene que ver conmigo, y así sucesivamente. Una de las razones del atraso cultural en América Latina es la ausencia de pensamiento abstracto, ¿cierto? Y la lógica es uno de los elementos del pensamiento abstracto. O sea, sí existe la matemática aplicada, ejemplo, la matemática financiera. Y entonces es lo que le enseñan a los niños. Si Juanito tiene 22 dulces y tiene 3 amiguitos y le regala 8 dulces a cada amiguito, ¿con cuántos dulces? Y así sucesivamente. Si un tren va a 120 kilómetros y otro tren, sí, importante lo que tú quieras, pero en general, despacio, despacio, en general, en este mundo fantástico, en general, lo que ha sido más subvalorado, más desplazado, etcétera, no quiero intelectualizar la cosa, no quiero academizar la cosa, es el pensamiento abstracto. Ojo, digamos, hay una dificultad muy, 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 muy grande de tipo formativo, ¿cómo se llama? Y entonces, desarrollando la cosa, en términos técnicos, esto es nuevo para la mayoría de nosotros. Podemos distinguir 2 tipos de lógica, la lógica extensional y la lógica intencional. Y entonces hay cosas que para ti, para mí, son perfectamente novedosas. Es la primera vez que algunos vamos a escuchar el término de contrametaposibles, de contramatemáticos. No, no, despacio, despacio. Yo vine para escuchar algo de complejidad. Estoy viendo este video sí, pero ¿qué es esa cosa de contrafácticos casuales o de contraposible y así sucesivamente? Fantástico. Entonces, la lógica intencional tiene esas características que ves en la pantalla. Sistemas abiertos, mundos posibles, ¿cómo se llama? Lógicas anárquicas, lógicas nihilistas. Por favor, esto tiene un corpus teórico. Busca, claro, la inmensa mayoría está en inglés. Busca cosas como lógicas nihilistas y así sucesivamente, y cosas perfectamente novedosas. Ojo, ojo, así lo que nos interesa, esas son herramientas. Despacio, son simplemente herramientas. La ciencia es una herramienta, como el tenedor o la cuchara, ¿es cierto? Como la escoba, lo que tú quieras, herramienta para pensar la vida. Lo que estoy subrayando aquí son instrumentos, caminos, ¿es cierto? Caminos, ¿es cierto? Y ciertamente no hay camino, ¿cierto? Para tratar de pensar. ¿Cómo se llama? El más fantástico, el más importante, el más sensible de todos los fenómenos, que es la vida, que son los sistemas vivos. Ok, em, aquí completamos los 40 minutos que nos habíamos puesto de acuerdo. No sé si, ¿cómo se llama? ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta? Te ruego algún comentario. Bueno, y podríamos am, abrir el diálogo. Aló, aló. Sí, ya.
congelados. Tal vez es mi internet, es que te vi moviéndote. Ahí sí, ahí recuperamos. Ya, listo. Quedamos en un estadio contra meta posible. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gracias. Yo sí quisiera hacer un comentario, perdón por la cámara, pero estoy desde el celular. Esto me ayuda a mí a aclarar bastante las diferencias y las dudas que tenía al principio sobre las diferencias de lo sistémico y las ciencias de la complejidad, ¿verdad? Prácticamente al principio pensaba que eran similares, pero cada vez más me doy cuenta de las diferencias enormes que existen entre una y otra. Sí, yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso. Te voy a contar una infidencia. Katmandú. Em, am, em, em, Cuando yo voy a una librería, a cualquier librería, em, yo no busco un libro, a menos que sí vaya buscando un título, etcétera. Yo me paseo por los estantes y dejo que los libros me busquen, porque los libros te hablan. El mundo está lleno, qué sé yo. Con eso lo que estoy queriendo decir es que no hay una puerta excelsa para entrar al tema que nos interesa, que es la vida, ¿cierto? Con esto vamos a comenzar en la tercera sesión dentro de un par de semanas, después digamos, el paréntesis con Enrique. Tocar no toca nada, pero lo que sí puedo decir es que hay distintos tipos de comida. Hay comida rápida, hay comida fusión, hay comida que se cose lentamente, etcétera. Y dependería, ¿cómo se llama? Del paladar, del tiempo, de a la cocción de cada uno. Es la manera respetuosa, como podría decirlo en este instante. Gracias, doctor. Em, Linda, sí, para el grupo, desde las ciencias sociales, ¿cómo podríamos acercarnos ahí de entrada? De entrada. Linda, no te conozco, eres muy linda. eh, em, 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 yo provengo de las ciencias sociales, peor aún de las humanidades, ¿cierto? La inmensa mayoría de nosotros nos formamos en un campo disciplinar y quizás nos hemos logrado mover en otros campos. Con esto lo que quiero decir al pie de la letra, ok, vale, Katia. Con esto lo que quiero decir al pie de la letra es que el concepto de ciencias sociales es un concepto hoy vetusto, arcaico. Las ciencias sociales nacen en la Tercera República Francesa, ¿cierto? Cuando estaba Pepe Botellas, esa que estudiamos tú y yo en el colegio, con Napoleón III, que es uno de los momentos más, ¿cómo se llama? Mediocres, con mucho respeto de la historia francesa. Yo no te lo podría decir, yo estuve casi colonizado por ese mundo. Y es un invento de un personaje muy divertido que se llama Comte, Augusto Comte, que trata de pensar una ciencia de lo humano a la manera pero distinta de las ciencias naturales. Con eso lo que quiero decir es que em, eh, en complejidad me sirve tu muy buena pregunta, Linda y el grupo, para decir dos cosas. Cuando pensamos en complejidad, estamos pensando más allá de ciencias naturales, ciencias sociales o tecnologías o ingenierías. Pero al mismo tiempo, cuando pensamos en complejidad, estamos pensando más y muy diferente simplemente a interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Y la manera puntual de decirlo es que
Las mujeres y hombres de ciencia somos muy raros. A propósito de la antropología de la ciencia, si tú lo quieres de la psicología de la ciencia, somos seres humanos singulares porque amamos los problemas. Buscamos problemas, concebimos problemas, identificamos problemas. La gente común y corriente no quiere problemas. ¿Cierto? La buena educación se mueve en dirección hacia lo desconocido. La buena investigación no es de lo que sabemos, sino de lo que yo no sé. ¿Cierto? Y lo que yo hago al investigar eso, al leer, discutir, participar, etcétera, es compartir todo aquello que me interesa que yo no sé. Bueno, los campos disciplinares son cerrados. Y uno de esos son las ciencias naturales y otros son las ciencias humanas. Eso de un lado. Pero no obstante, acojo tu pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a algún pensamiento, construcción de conocimiento desde las ciencias? Sí. Te presento disculpas, Linda. Alguien tiene el micrófono abierto. Te presento disculpas, Linda. Voy a hacerte una invitación, no tienes que aceptarla. El concepto de construcción del conocimiento, uno, es eminentemente patriarcal y dos, es eminentemente urbano. ¿Qué tal si, y esa es la invitación, qué tal si dejamos de pensar en construcción de confianza, construcción de sociedad, etcétera, y sembramos? Es una actitud perfectamente distinta. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo construyo, perdón por la caricatura que voy a hacer, yo quiero que me construyan esta casa y este edificio y se contratan tantos obreros y aquí está la plata y lo quiero para tal fecha. Cuando yo siembro, primero, le pido respeto a la tierra porque la voy a abrir. Segundo, pongo la semilla y espero. Y eso, ¿cómo se llama? Y en la siembra no todo depende de mí. En la construcción todo depende de mí. Porque yo tengo la plata y yo tengo los obreros y yo tengo los materiales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es una caricatura. Cuando sembramos, yo espero. Y esperar significa las cosas no dependen enteramente de mí. Hay un umbral de indeterminación. No me gusta la palabra, hay un umbral de incertidumbre. Entonces podemos sembrar conocimiento, como sembramos la vida, como sembramos hijos, como sembramos estudiantes, como sembramos hortalizas o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Nadie construye hijos, nadie construye amistad, nadie construye amor. Uno lo siembra, lo cuida, espera que haya sombra, espera que haya sol. Me gustaría verte otra vez. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, la sugerencia, ¿cierto? Te estoy tomando al pie de la letra, Linda, porque es una buena pregunta. Es no construir conocimiento, y como construir confianza o construir, qué sé yo, una sociedad respetuosa y cosas como esas, sino, y América Latina es muy importante, Elizabeth, sembrar. Y cuando yo siembro, hay una relación. Y parte de esa relación no depende de mí. Depende de la lluvia, depende del sol. Yo lo tengo que regar. Y después cosecho. Y eso me puede hacer quizás un mejor ser humano, ¿cierto? Y claro, entonces puedo yo recurrir sí, a la lógica, a la química, al campo que tú quieras, para una invitación muy elemental. La mayoría de académicos, la mayoría de científicos tienen en su mente unas habilidades, unas técnicas, unas disciplinas, unos autores, unas escuelas de pensamiento. Pero los grandes en el mundo les cabe en la cabeza. Es decir, te lo voy a decir en otras palabras, debo poder conocer, debo poder pasearme por distintos lenguajes. Literalmente, el lenguaje de la genética, el lenguaje de la música, el lenguaje de la poesía,
el lenguaje de los lenguajes de la naturaleza y así sucesivamente. Es la parte hermosa, digamos, de tratar de incorporar, ya en términos académicos, la lógica, la química, la física y cosas por el estilo. Em, sí, es una buena pregunta, J. Castillo. ¿Cómo se llama? Maturana y Varela. Em, Hay mucha confusión, hay mucha confusión sobre las relaciones entre, uno, pensamiento complejo, dos, ciencias de la complejidad, tres, pensamiento sistémico. Em, a partir de algo que tú y yo no hemos estudiado, que se llama el Círculo de Viena, aparece un tema muy importante que técnicamente se llama criterios de demarcación. Criterio de marcación es el término técnico que se acuña en otro espacio, etcétera. Eh, Hay un par de videos en la web sobre esto para distinguir una buena explicación de una explicación espuria, una buena comprensión de una comprensión que lo parece, una buena teoría de una pseudoteoría y así sucesivamente. Em, em, Tuve la fortuna de compartir en un par de ocasiones con Maturana. No te voy a hablar cosas, y me decía literalmente, y, ¿cómo se llama? Y pégale una mirada al árbol del conocimiento, podría traerlo en un instante, y me decía Maturana, yo no soy cualquier determinista, ¿no es cierto? Yo soy un determinista estructural. Recuerda leyendo el árbol, el árbol ¿cómo se llama? Del conocimiento, la referencia al río, el río que cae, que va bajando por la montaña, ¿cierto? La gente usualmente tiene referencias generales sobre los autores y sobre los libros, pero difícilmente sobre los pasajes. Las mujeres lo sabemos mucho mejor, los hombres no lo sabemos. El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles, ¿cierto? Y entonces aparece en un momento determinado, ¿cómo se llama? El río que va bajando por la montaña y va tomando este camino, digamos, ondulatorio, y de un momento a otro parece girar en la otra dirección, hasta cuando llega y tenemos una pequeña cascada o va desembocando finalmente hasta el mar, y así sucesivamente. Permíteme, es inevitable una segunda nota de pie de página. No todos, pero la inmensa mayoría de los ríos son hombres. El mar siempre es mujer, porque el mar se abre para recibir las aguas de los ríos y los transforma en las profundidades y la maravilla. Listo, cierro la segunda nota de pie de página, me estoy extendiendo innecesariamente. Maturana y Varela son, en el mejor de los sentidos, ¿cómo se llama? Sistémicos. Hay un, hay un texto muy hermoso que tú y yo no hemos conocido, que en español se llama De máquinas y seres vivos. En inglés se llama autopoiesis, ¿cierto? De máquinas y seres vivos. Hubo una desaveniencia entre Maturana y Varela por el curso del camino. A veces sucede entre los amigos, sucede entre los novios, sucede entre los esposos, vete a saber. Y en un momento dado se pusieron de acuerdo en que vamos a publicar el texto originario con tu prólogo y mi prólogo. Y tú vas a aceptar mi prólogo y yo voy a aceptar tu prólogo. Si puedes, léete esos dos prólogos. Es de las cosas más inteligentes que yo he leído en la vida, solo los prólogos, que es la versión de cada quien sobre la génesis del concepto de autopoiesis y la versión de cada quien sobre, digamos, la inteligencia de lo que son Maturana y Varela. Ok, hago esa pequeña invitación para decirte, sin más ambajes, que no tienen propiamente mucho que ver con complejidad, lo cual no es ningún problema, ningún problema, ¿cierto? Em, Podría ahondar en ese tema, por respeto no lo voy a hacer, sobre los plus de Maturana o los plus de Varela, en fin. Katia ya se retiró. Después, cuando nos encontremos, justamente en Atacama, te contaré un par de cosas de anécdotas. En fin. Eso, no sé si te ruego, me explico, por favor. Rodrigo, mucho ruido ambiental.
Em, em, eh, ¿Cómo valorar? Yo no sé, Rodrigo, tú y yo somos amigotes. ¿Cómo valorar, cómo se llama, las humanidades ambientales o las humanidades ecológicas, etcétera? Yo creo que el acto de valoración no depende de ti o de mí. Lo voy a decir en otras palabras. Nadie, lo que lo voy a decir algo de manera indirecta. Yo no soy inteligente. Em, ah, Quien quiera que se defina a sí mismo por parte de sí misma o sí mismo, perdóname, está loco o es un tirano. Todos los tiranos, ¿cierto? O todos los que están locos, ¿cómo se llama? Se definen a sí mismos. Aquí habría elementos de psicología, habría elementos de historia muy largos. Siempre es el otro el que me dice, eso es muy hermoso, Rodrigo y el grupo. Siempre es el otro el que te dice, pero qué zapatos hermosos tienes, pero qué buena charla la que hiciste, pero qué buen plato el que preparaste, etcétera. Yo no puedo, por principio, valorar el valor tuyo, uno, dos, el valor de la cosa, en este caso, qué sé yo, humanidades, etcétera, es el resultado de un tejido social. Es el resultado de una historia, si tú lo quieres, ¿cierto? Y para eso vuelvo a lo que hablábamos ¿cómo se llama? De sembrar. No hay ninguna garantía de entrada. Em, lo mejor que podemos hacer, sé que trabajas ese campo, por ejemplo, ocupas un lugar muy destacado en ese campo, ¿cómo se llama? Es lo que haces, martillar, sembrar, ¿cómo se llama? Publicar, qué sé yo, y esperar. Literalmente, y este no es un tema de religión, es un tema de poesía, hay semillas, la metáfora del sembrador. Hay semillas que caen en buenos. Y entonces, tú no sabes, yo no sé cuál artículo mío verdaderamente va a ser de tu verdad, porque la validez de un artículo, la validez de una charla, de un plato de comida, de un ágape, etcétera, siempre cuando yo soy normal, son los otros los que lo hacen. El tema sensible es el del valorar. Yo no puedo valorar. Sí, no, pues yo más o menos tengo una idea de mí, pues a partir de lo que me han dicho y cosas como esas. Entonces, extrapolo la cosa. Am, los idiomas indoeuropeos creen en el yo, ¿cierto? Está Marcial todavía, sí, está Marcial todavía, ¿cierto? No todos los idiomas parten del yo y creen en el yo. Yo, tú, él, ella, nosotros, etcétera, ¿cierto? En el mapa de las familias lingüísticas, sorpresa, en el mapa de las familias lingüísticas, los idiomas indoeuropeos son minoritarios. La tragedia es que Occidente fundó su historia en los idiomas indoeuropeos. Hay otros idiomas que no creen en el yo y no parten del yo. Por ejemplo, parten del tú o parten del él, ella o de ellos, ellas. Estoy hablando del quechua o estoy hablando del árabe. ¿Cierto? Eso a propósito de la valoración. Yo valoro, yo creo que yo estoy loco. El yo es un invento de Occidente que cumple, presento disculpas, no tienes que estar de acuerdo conmigo, una función política. Y es que cuando yo creo en el yo, me vuelvo manipulado, ¿cierto? Porque tengo que cuidar mi pequeña parcela, mi pequeño jardín, el pequeño yo que tengo. La naturaleza no sabe de yo. La naturaleza sabe de otras cosas, de otras cosas. Y entonces hay otros, en las familias lingüísticas, hay otros idiomas, otras familias lingüísticas que son mayoritarias en geográfica, estadística, incluso culturalmente, qué sé yo, que no, bueno, todo a propósito de la valoración. Te presento disculpas, me había tomado 3 cafés antes, estoy disparado, perdóname, sé bondadoso, perdóname. Sí. Em, sí, Ana Cecilia, estoy contigo. Hay países que me duelen. Hay gente en el mapa que te presenté,
hay mucha gente en Ecuador, hay gente que yo conozco en Costa Rica, qué sé yo, pero estaba mostrando espacios organizativos. Espacios organizativos como tales, en complejidad, ¿cómo se llama? Hay países donde no hay nada, ¿cierto? Uno de ellos, Paraguay, ¿cierto? Uno de ellos, hay que decirlo, Venezuela. Em, Como esto no sale de América Latina porque queda en YouTube, hay unos amigos en Venezuela, hay unos amigos en Brasil que, perdóname, se la fumaron verde y creen en una cosa que se llama transcomplejidad. Hazme el favor. Bueno, no voy a hablar en eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay países donde la semilla no ha terminado de germinar. Los que sabemos de sembrados, sabemos que las semillas tienen latencia de meses, de años, hasta de siglos, ¿cierto? Hasta que encuentran las condiciones propicias y germinan. Otros han germinado más pronto. Es un motivo de optimismo. Chile, México, en fin. Sí. Bueno, Irredal, que toma ahí un espacio no institucional, pero qué bonito estamos haciendo ese ejercicio. Yo puedo hacer una pregunta eh, que de alguna manera la hemos conversado y que tiene que ver tal vez no con encasillar, ni mucho menos comprendo y he ido incorporando la observación crítica y reflexiva a lo que es categoría o al límite de una categoría. Pero también me gustaría poder encontrar tal vez los alcances, tal vez es algo de esto, algo no de esto, pero en cuanto a complejidades, cuando se plantea, ¿es un enfoque, es un paradigma, es ninguna de las anteriores, todas de las anteriores, algo de uno, algo de otro? ¿Qué podría decir? Sí, sí. Permíteme responderlo de manera puntual. Las ciencias de la complejidad, en plural, se componen de múltiples disciplinas lógicas, métodos, metodologías, ojo lo que voy a decir, enfoques, en inglés approaches, ¿es cierto? ¿Cómo se llama? Semánticas y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se llama? No hay un solo enfoque. De manera puntual te voy a ilustrar algunos de esos enfoques en, ¿cómo se llama? En complejidad. Sería la importancia de la emergencia en contraste con la causalidad, incluso en contraste con los estudios de correlación, ¿cierto? De correlaciones. En complejidad los enfoques son evidentemente cruzados. Aquí sí uso la palabra inter o trans o multidisciplinarios, ¿cierto? No simplemente, ¿cómo se llama? Eso, focales, ciertamente no te refieres a eso. Otro muy buen ejemplo de enfoques, ¿cómo se llama? Que quizás alcanzaría a cruzarse con conceptos y demás, es la criticalidad autoorganizada o la inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre nace en 1999 y 2001 y es el estudio de los cardúmenes, de las manadas de aves, de los grupos de mamíferos que se comportan como si fueran un solo individuo. Entonces, la lógica ya está perfectamente establecida gracias ¿cómo se llama? A simulaciones. Ya sabemos cómo operan los cardúmenes, ¿cómo se llama? O las manadas de aves que todos hemos visto muchas veces aquí o allá, realizando vuelos fantásticos, digo, en persona, en internet encontramos videos también, pero no sabemos todavía por qué. No sabemos por qué se dan ¿cómo se llama? Esos bailes fantásticos. Entonces, eso, inteligencia de enjambre. ¿En qué consiste la criticalidad autoorganizada? ¿Cierto? Desarrollada, la voy a escribir en el chat.
por un muy importante físico que murió muy joven, de manera absurda, por una dolencia cardíaca, muy joven, Bach, eh, ¿cómo se llama? Logra desarrollar lo que se llama un enfoque que es la criticalidad autoorganizada. La manera empírica rápida de presentarlo es, tú sueltas ¿cómo se llama? Un puñado de arena o de arroz o de frijoles, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y se forma una montaña, pero si tú continúas agregando, se forma un valle, grosso modo, y hay que agregar, entonces, ese fenómeno es perfectamente autoorganizado. Hay un punto crítico en el que se crea una montaña y hay un punto crítico en el que la montaña desaparece. Es una manera empírica rápida, te podría ilustrar otros casos. Entonces, no me voy a extender. Enfoques, sistemas. Hay un libro hermoso de Prigozhin. ¿Cómo se llama? Lo que te voy a decir no es mío, de Prigozhin y Nicolis, que se llama La estructura de lo complejo, la estructura de lo complejo, en el que establecen las relaciones y las distinciones entre sistemas complejos, fenómenos complejos y comportamientos complejos. La estructura de lo complejo, repito, ¿no es cierto? Te lo podría mostrar, pero como estamos grabando, en fin, no me voy a extender. La estructura de lo complejo, en español está en Editorial Alianza, para señalar que podríamos pensar en, ¿cómo se llama? Comportamientos complejos, ejemplos cardúmenes, ejemplos grupos humanos, sistemas complejos, sistemas educativos, sistemas jurídicos, qué sé yo, o fenómenos complejos, caprichosamente, ¿cierto? El clima, el microclima, los comportamientos de los océanos y así sucesivamente. Entonces, cabrían al interior, por eso hago las referencias, con fuentes, con autores, etcétera, quedan cubiertos en la comprensión de ciencias de la complejidad. No sé si te ruego me explico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería, hola. Hola. No sé si eso no es una pregunta así de una respuesta directa, pero a lo mejor como si pudiéramos pensar o si podría sugerir qué semillas podríamos sembrar, aunque no sea en el ámbito académico. Yo porque, bueno, soy traductora, o sea, estudié una carrera, pero no trabajo y no estoy en ninguna institución ni en el ámbito académico, entonces mi llegada a la complejidad y yo te escucho hablar a vos, Carlos, y me emociono muchísimo y lo comparto, lo hablo con personas en distintos ámbitos, cosa que no es muy fácil, no es tan fácil todavía para mí incluso explicar. Y bueno, no sé, una gran inquietud en mi vida es descubrir cómo puedo yo participar, aportar, sembrar, digamos, semillas de complejidad en cualquier ámbito o instancia. Eso. Eres muy linda, Franca. Sí. Ujú. Em, 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 Te lo voy a responder, si me permites, en términos indirectos. Los católicos dicen que hay tres misterios, ¿cierto? Los misterios gozosos, dolorosos, etcétera. Yo creo que hay cuatro grupos de misterios. Y el cuarto grupo de misterios son los misterios misteriosos. Y parte de los misterios misteriosos es que hay profesores de ética y hay currículos de ética. Y hay gente que enseña ética y cosas por el estilo. No tienes que estar de acuerdo conmigo. La ética ni se puede ni se debería enseñar. Todas esas cosas son eminentemente normativas y de control. La ética es ejemplarizante. Y yo veo que tienes unos zapatos hermosos, o que vas a un buen restaurante, o que tienes un gusto musical, ¿es cierto? Em, ah, ah, es porque lo que nos interesa es la vida. ¿Cómo sembrar complejidad? ¿Cierto? Es cómo sembrar vida. Y es con el ejemplo.
¿cierto? Ese es un tema muy difícil, muy, muy difícil. Es una hermosa pregunta, Franca, recibe un abrazo. ¿Sabes por qué es muy difícil? Porque es el problema de si una obra se sostiene por sí misma, independientemente del autor, o si la obra implica al autor, dicho grosso modo. ¿Cierto? Y eso lo podemos pasar desde Neruda, ya que lo mencionamos, ¿cómo se llama? Vargas Llosa o Pedro Pérez y Juan Ramírez, el que tú quieras, ¿cierto? Los que somos puristas decimos que la obra se sostiene por sí misma, a pesar de, como dicen en México, el hijo de la chingada, que es este caballero o esta dama. ¿Cierto? Los que no somos puristas decimos que un tipo de vida, un tipo de relaciones, un tipo de comportamientos no se puede separar de la obra que se lleva a cabo. Em, yo creo que ha habido fantásticos personajes que han hecho cosas muy grandes y caballeros indeseables, porque digo caballeros porque la historia ha sido básicamente hombres. ¿Cierto? Papas, reyes, científicos, lo que tú quieras, em, eh, con el ejemplo, con el ejemplo. ¿Cómo podemos sembrar el gusto por el conocimiento? No, tú no eres académica. Listo, perfecto. Pero te voy a hablar como académico. Hoy ningún profesor le enseña nada a nadie, porque toda la información está aquí, ¿cierto? Yo no dicto clases, te cuento, yo no dicto clases, solo hago investigación, pero ¿cómo se llama? Si dictara clases, yo no sería neurótico con que, pues, no saquen los celulares y cosas como esas. Me ha pasado en conferencias, ¿cómo se llama? Que dice, sí, es cierto, porque, y aquí dice, maravilloso. Em, em, un buen profesor o profesora es como un buen amigo o amiga, como un buen amante, como un buen esposo o novio o novia, me da igual, ¿cierto? Em, Transmite entusiasmos, relaciones, actitudes, porque los contenidos ya están allá. No, no te vayas, no te vayas. Hay un libro, discúlpame, porque pues, digamos es una cátedra de complejidad, etcétera. Hay un libro que tú y yo no hemos leído que se llama La Nueva Alianza de Prigozhin y Stengers. Para eso te sigo de Jehová. En el capítulo 10, el capítulo 10 de ese libro se llama El reencantamiento del mundo. El mundo está desencantado porque está regido por instituciones, corporaciones. A la gente le toca hacer cosas. Le toca hacer cosas. No, tocar en la vida no toca nada. ¿Cierto? Pues sí, la gente le toca hacer cosas. Entonces, ¿para qué sirve la complejidad? ¿Cierto? Prigozhin y Stengers. Y solamente ellos. Podemos pasearnos por todos los autores, pero ellos dieron en el blanco para reencantar la vida. ¿Cómo se llama? Cuando Daphne habla con Chloe, cuando Abelardo habla con Eloísa, ¿cierto? Cuando Ana Karenina habla con el príncipe Vronsky, estoy exagerando, uno le dice al otro, es que me encantas. ¿Y por qué? Hay un acto de magia. Entonces, las ciencias de la complejidad sirven para reencantar el mundo. Un mundo que está regido por leyes, normas, finanzas, comercio, deberes, obligaciones, ¿sí? Todo este tipo de cosas. El cuidado de la vida me encanta. Y sí, en América Latina sabemos de esa cosa. ¿Cierto? Eres argentina. Schweblin, que es una autora reciente que yo quiero mucho, por ejemplo, o Enríquez, digo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En América Latina sabemos de magia, la importancia de la magia. Tómalo en sentido poético, tómalo en sentido literario de la palabra. Entonces, reencantar. ¿Y qué es esa cosa? Que podemos hablar con las montañas y podemos hablar con los ríos y podemos hablar con los seres humanos. Así, y ese proceso, otra vez, no eres académica, regio. ¿Y cómo hacemos para sembrar complejidad? Reencantando. La gente normal, no tú y yo, está desilusionada de la vida. ¿Cierto? Está cansada ya. Cuando Ana Karenina se enamora del príncipe Vronsky, estando ella casada, es un ejemplo, tiene una ilusión,
Y no renuncia a la ilusión. Y eso le da sentido a su vida. El resto no importa. Y sí, termina suicidándose. Dice Tolstoy, pero esa es otra cosa. Es cierto. Entonces, la complejidad sirve para eso, la ciencia normal, eso la ciencia positiva no te lo dice. Para, para reencantar, para llenar de entusiasmos, para llenar de ilusiones. Y sí, ese es un mundo mágico y Abya Yala sabe de eso. ¿Cierto? Los negros africanos, los negros caribeños, los indígenas, los que somos mestizos, los que somos blancos, me da igual. Sí. El norte global, voy a hacer una caricatura, está desencantado. Yo no sé. ¿Cómo te agradezco? Francisco. Buenas tardes a todos, profesor Carlos Eduardo, a Eri. Disculpen mi atraso, bueno, por cuestiones de trabajo llegué hasta ahora, así que la verdad no pude escuchar la exposición, pero me llamó demasiado la atención este concepto del sembrar. Y para no extenderme, yo soy profesor de enseñanza media, estaba a veces más complejo que otros días el hacer clases en todo este contexto normativo de notas y currículum. Entonces, ciertamente acá la metáfora es perfecta, sembrar. Y me gustaría si pudiera dar alguna otra puntada sobre el sembrar en este contexto normativo. Sí, entonces primero te agradezco, Francisco, porque me ayudas a desarrollar la idea. Hay un debate académico, de academicista, que es una pérdida de tiempo. ¿Cierto? Hay amigos, hay amores, hay vecinos, hay colegas con los que uno no gasta el tiempo y no uno pelea. Buenas tardes, y ya, qué sé yo, que es el constructivismo y el construccionismo. ¿Cierto? Ya, y entonces se llena la cabeza hablando de constructivismo o construccionismo. ¿No es cierto? Es una sugerencia, es una invitación, ¿cierto? En la atmósfera, en la letra de complejidad, es a sembrar, porque, insisto, comporta varias cosas. Permíteme recapitular. Uno, el permiso. Yo le pido permiso a la tierra porque la voy a abrir. Eso hacen los pueblos originarios, los negros raizales, los campesinos, los indígenas, ¿cierto? Solo el hombre urbano va y mete el arado y cosas como eso. No, las cosas no funcionan así, ¿cierto? Dos, ¿cómo se llama? Em, Siembras y cuidas, tienes que cuidar. No lo dejas a la deriva, ¿cierto? Lo riegas, veas que no haya una plaga. Antes has desbrozado, has eliminado el pasto, has limpiado el terreno, ¿cierto? Tres, esperas, porque no todo depende de ti. Construir confianza. Tú eres profesor. Todo ese lenguaje de competencias, destrezas, habilidades, planes, programas, híjole, ¿sabes qué eso qué hace? Enferma a la gente, ¿cierto? Y la prueba de que enferma a la gente es que les ponemos tareas a los estudiantes, ¿cierto? ¿Sabes qué significa eso? Y el que no viene o el que no responde, lo castigo, híjole, ¿cierto? Cuando mira, cómo te pareció ese plato de comida? ¿Cómo te parece ese hombre? ¿Te parece apuesto? ¿Cómo te parece esa mujer? ¿Es hermosa? No lo sé. A veces hay cosas que no sabemos, que no estamos seguros, ¿entiendes lo que quiero decir? Estoy hablando de lógicas polivalentes. Em, em, y entonces, sembrar implica una posición de horizontalidad, no de verticalidad. No es enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Hoy nadie le enseña nada a nadie. Todos aprendemos conjuntamente, así sea con diferencias, ¿cierto? Pero la palabra misma, a propósito del lenguaje, la palabra de enseñar significa yo te enseño
y entonces tú aprendes, pero que yo te enseñe y tú aprendes significa que yo no aprendo nada porque yo te enseño. Mira el lenguaje, cómo se llama, violento que estoy utilizando. Y no por simbólico deja de ser violento. Entonces, lo que recuperamos en complejidad es justamente esa, es escuchar a la naturaleza y es aprender, ver a la naturaleza y podemos aprender. Y todos podemos aprender de todos, así sea con diferencias. Una vez más, los chicos de hoy manejan estos aparatos mejor que tú y yo, ¿cierto? Y los contenidos están ahí, lo que tú quieras, pero el respeto al conocimiento, la pasión por el conocimiento, por el descubrimiento, por el proceso maravilloso, ¿cómo se llama? Y eso pasa evidentemente por el proceso de desescolarización de la educación, ya que lo sitúas en ese plano. Entonces, hay una serie ¿cómo se llama? Lo hemos venido escribiendo y publicando recientemente, tú dices, de metáforas, ¿sí? Que podemos recuperar desde Abya Yala en contraste con los esquemas que tú y yo acríticamente recibimos y acríticamente implementamos. Y en el campo de la educación es ese sirirí, perdóname por la palabra, ese sirirí, ese embeleco, pues, entre constructivismo y construccionismo. Chao, nada. Muchas gracias. A ti, a ti. Linda, sí, haces una bonita pregunta. Eso tiene que ver con una de las lógicas no clásicas que se llama la lógica erotética, ¿cierto? La lógica erotética, ¿cómo se llama? Es la lógica de la pregunta o del preguntar. Y entonces yo fui formada o formado en el hecho de que toda pregunta implica una respuesta. Y, ojo, ese es el lenguaje violento del derecho positivo. ¿Es cierto, sí o no, que el 24 de julio, recuerda que estaba bajo juramento y si no es desacato a la corte? Eso es una caricatura lo que estoy haciendo. Hay preguntas que se pueden responder con otras preguntas. Y entonces Romeo y Julieta le dice, hola, mi amor, ¿quieres salir conmigo? Y la otra persona le dice, ¿por qué? Eh, eh, ¿Tú qué crees? Y ahí hay procesos de significación, hay acercamientos. Entonces, no es cierto que una pregunta implique una respuesta. Una pregunta se puede responder con otra pregunta. Y hay avance en el conocimiento, profundización en la vida, cuando trabajamos, eso es perfectamente nuevo, ¿cierto? Eso se llama tableros, técnicamente, con tableau en inglés o en francés, ¿cómo se llama? De preguntas en términos de la lógica erotética, linda. ¿Cómo se llama? Claro, lo de la profesionalización que mencionas, um, deliberadamente prefiero no entenderlo. Por la profesionalización, discúlpame. Sí, la enseñanza es artificiosa. Sí, la enseñanza es un mecanismo de poder. Jesús, tienes toda la razón, toda la razón. Y es un mecanismo de poder porque yo sé, yo soy el que sabe, tú no sabes, y como yo sé, tú vas a aprender de mí y yo de ti no aprendo nada. ¡Híjole! Mira qué violencia la que estoy haciendo. Eso es como pedofilia, eso es como feminicidio, eso es como, yo no sé, ¿cierto? En complejidad destacamos inmensamente más el aprendizaje y eliminamos la enseñanza. En otras palabras, ni siquiera hablamos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Voy a, si me permites, por respeto al tiempo, a terminar con el siguiente elemento. La enseñanza no ha hecho nunca inteligente a nadie. El aprendizaje es simplemente ¿cómo se llama? El postillo de la ventana, el picaporte de la puerta, ¿cierto? La llave de la puerta que permite que la ventana o la puerta
nos conduzca a otra dimensión absolutamente más fantástica, de la cual Occidente no supo nada, que es la sabiduría, ¿cierto? ¿Por qué Occidente nunca supo nada de eso? Porque no sin razones, efectivamente, la sabiduría se asimila al paganismo. Y Occidente está constituida a partir de religiones monoteístas. Unos somos judíos, otros somos cristianos, me da igual si otros somos católicos, otros somos musulmanes, y no admitimos otras posibilidades. Estamos pensando complejidad para y desde América Latina. Entonces, voy a hacer un elemento de antropología de la religión. Las tres religiones constitutivas de Occidente son religiones del desierto. Y frente al desierto hay una lucha a muerte. En el mejor de los casos, yo tengo que huir, y eso explica el éxodo. En América Latina, en Abya Yala, la naturaleza es rica. Tenemos mares, tenemos montañas, tenemos ríos. La naturaleza no es mi enemiga, es mi hermana o es mi madre. Por ejemplo, la Pachamama, por ejemplo, la Tonantzin, ¿cierto? Y entonces yo no tengo que pelear con la naturaleza. ¿Sabes en dónde está el punto importante de eso? Las tres religiones constitutivas de Occidente son religiones de la trascendencia. Y en el esquema, incluso educativo, Francisco, de Occidente, yo tengo que trascender. Incluso se usa la expresión cuando alguien fallece que trascendió. América Latina, no solamente, pero aquí estamos en América Latina, tiene por el contrario experiencias de inmanencia. Yo no huyo, yo me encuentro. Yo encuentro a la Pachamama o el Pachapapa o la Tona, etcétera, allá en donde estoy. Yo no voy, sí, la gente en Occidente, ¿qué hace? Va y busca salud, va y busca trabajo, va y busca amor. Es decir, oiga, preséntame a alguien, yo no sé la caricatura que estoy haciendo, ¿cierto? Si yo no encuentro lo que yo necesito allá en donde estoy, nunca lo voy a encontrar. Entonces, Abya Yala nos permite una experiencia de la inmanencia y podemos abrir el abanico y ciencias, filosofías, etcétera, de la inmanencia sobran dedos de las dos manos porque todas las demás son de la trascendencia. Y la trascendencia es, yo salgo, lo voy a decir en términos de Hegel o de Marx. Presento disculpas si no conocemos a Hegel o Marx, por favor, no es cierto. Que yo salgo y me realizo en otra cosa distinta de mí, ¿cómo se llama? Y eso Hegel o Marx, distintos como son, lo llaman alienación o enajenación. Y la alienación o la enajenación, según el caso, es que yo me realizo en una cosa que es distinta de mí y que no soy yo. Híjole. Aprendizaje, sabiduría. Complejidad, pues. Ana, Ana Cecilia. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ana Cecilia Calvache, yo soy ecuatoriana, pero le hablo desde acá, desde Guatemala, si se ha de acordar de mí cuando tuvimos nuestra conferencia del doctorado en el CUNOC. Bueno, pues esta parte de la complejidad, pues es muy importante, como usted nos da, este enfoque, pues es una nueva forma de analizar y de comprender, sobre todo, pues de diferentes aspectos naturales, sociales, sobre el pensamiento complejo. Yo quisiera que me dé una pequeña orientación. Estoy yo realizando un libro acerca de la complejidad en la enseñanza de la economía, pero vista como una ciencia social, porque muchas veces esta parte económica se lo ha visto como una ciencia exacta. Entonces, por parte de la complejidad, quiero darle yo ese enfoque visto como una ciencia social. No sé si es que usted me pudiera, por favor, orientar con autores, con libros o algo, por favor, doctor. Te ruego. Gracias. Recibe un abrazo, Ana Cecilia. Sí, mira, lo que te voy a decir no es mío. Eso es de la clasificación de las ciencias y de las disciplinas que lleva a cabo la UNESCO. Lo que le pasó a los economistas fue terrible. Y es que los economistas eran
la más científica de las ciencias sociales, porque nosotros tenemos matemáticas. Y en economía eso se llama finalmente micro, ¿cierto? Quizás algo también de finanzas. Pero, ¿cómo se llama? La UNESCO, lo puedes buscar en Safari o Google o lo que uses en ese momento, ¿cómo se llama? Identificó que la economía no forma parte de las ciencias sociales, sino del grupo de las ciencias económicas, administrativas y contables. Es decir, mis pares no son los abogados o los economistas o los sociólogos, perdona, los sociólogos o los antropólogos, etcétera, sino los contadores y los administradores. Despacio, UNESCO, Clasificación Internacional de las Ciencias y las Disciplinas. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ¿cómo se llama? Fueron desplazadas del ámbito, ¿cómo se llama? Del ámbito social, del ámbito humano. Sí, 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 sí me aprendes. Uno, dos, lo que voy a decir es un escándalo. Lo que voy a decir es un escándalo. El estudio de la economía es hoy el estudio de la teología. Ellos son los últimos que hablan todavía de doctrinas y hablan de doctrinas económicas. ¿Cómo es cierto? Así como los católicos hablan de la doctrina de la infalibilidad del Papa o la virginidad de la Virgen, y todo eso lo digo con mucho respeto. ¿Es cierto? Y eso es una doctrina. ¿Qué significa eso? Eso no me lo cuestiones. ¿Cierto? No me vas a cuestionar una serie de así. En complejidad, aquí viene el punto, ¿cierto? Am, em, em, el eje es la vida. Y entonces, ¿cómo se llama? La sugerencia es, ¿qué tal si pensamos en bioeconomía, pero no en el sentido que se trabaja allá afuera, por ejemplo, economía circular, ¿cómo se llama? Economía verde y azul y de muchos colores y cosas como esas, eso, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible, ese tipo de cosas, literalmente cochinaditas, sino una economía centrada en la vida y para la vida. Y entonces el núcleo es el bios y economía funge como un sufijo, ¿cierto? Como un sufijo. Eh, eh, las dos mejores sugerencias, tres mejores sugerencias distintas entre sí, Ana Cecilia, que yo te podría hacer, el orden no importa, lo voy a escribir en el chat. ¿Cómo se llama? Uno es, ¿cómo se llama? Em, un economista rumano que se llamaba Georgescu Reagan, un economista francés que se llama, ¿cómo se llama? René Passet, perdón, Passet, y un economista de origen alemán que te queda, ya falleció, pero te quedaba ahí en la esquina, en Costa Rica, que se llama Hinkelamert, o Franz Hinkelamert, que formó parte por lo demás de, ¿cómo se llama? La teología de la liberación. Como recordarás, los, las primeras semillas de la teología de la liberación trabajaron un problema muy importante de que era la relación entre economía y teología. Bueno, no, otro día te cuento esa historia, ¿cierto? Entonces, como fuentes primarias, yo te sugeriría eso, fuentes primarias y fuentes secundarias para trabajar economía y complejidad. Ya llegó al punto que es trabajar, ¿cómo se llama? Una economía para la vida. Dicho eso, entonces te lo voy a decir en términos técnicos, dado que tú manejas mejor que yo el lenguaje económico. Todas las otras cosas son una trampa. Y la razón por la que son una trampa, ¿cómo se llama? Es porque dejan la función de producción intacta. Cualquier cosa, y con nombre propio, los objetivos del desarrollo sostenible, sostenibilidad, sustentabilidad, objetivos del milenio 2030, lo que tú quieras, dejan la función de producción intacta. Te hablan de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, pero la función de producción no. Es decir, ahí hay un engaño. ¿Un engaño para qué? Para la vida. Sí. Gracias a ti. Bueno, no sé ustedes, pero yo adoro estos encuentros que
me hacen disfrutar, imaginar, reír, aprender y desaprender. Me encanta salir con una crisis. Em, em, bueno, en honor al tiempo y para que nos queden las ganas de seguir después encontrándonos y disfrutando. Les doy las gracias al profesor Carlos Eduardo Maldonado, que es nuestro amigo, que nos vemos en noviembre acá en la Universidad de Atacama, en el primer encuentro de REDALC presencial. Lo vamos a tener, vamos a poder tomar café real, vamos a poder tener abrazos reales, vamos a poder... Eh, y bueno, para quienes no han visto y no se han inscrito en REDALC, en la página, para que tengan toda la información. También Francisco para Álvaro, que no lo vimos hoy, sigue estando invitado y tus estudiantes también. Eh, Además, aviso que nos volvemos a encontrar el 25 de septiembre con el profesor no, perdón, el 25 con el profesor Enrique Elvengo y luego en octubre teníamos una fecha que no la recuerdo hoy día con nosotros, si me la sopla, si no, la enviamos por información. Y ahora están cordialmente invitados a un café. Ah, mentira. El 10. El El 10 10. de octubre. El 10 de octubre. El 10 de octubre retomamos y ahora nos vamos al café que les teníamos preparado. Que acá va a ser real cuando vengan en noviembre. Bueno, un abrazo, muchos cariños a todos y todas. Vamos a Gracias, dejar Kaeli, el igualmente. video. Muchas Adiós. Gracias. Muchas Saludos, gracias desde gracias. No podemos hacer nada si no estamos afiliados a algo. Entonces, eso me llama a mí la atención en ese sentido porque a veces lo queremos hacer. Como les digo, personalmente lo quisiera hacer, pero sé que por el enfoque, lo que significa y todo, muchos no están de acuerdo todavía con esto, ¿verdad? O lo ven muy